Dios creó una infinita variedad de reinos admirables, muchos reinos. Y cada uno de esos reinos tiene particularidades que los hacen distintos. Paisajes, climas, seres que los habitan, etc. Dentro de ellos hay cada una de las especies que son únicas en esos reinos. Y si nosotros observamos una, por ejemplo, dentro del reino animal, tenemos que hay muchas clasificaciones. Y si dentro de esas clasificaciones tomamos, por ejemplo, una, las aves, vamos a encontrar que también hay una enorme variedad, que las hacen fuertes como las águilas o las hacen frágiles como los colibrí. Hay aves extraordinarias, hay aves que son depredadoras, hay otras que son ornamentales por su belleza, sus colores y sus cantos, los loros, los pavos reales, las cacatúas, que a veces se las comparan con algunas personas y la cacatúa no tiene la culpa, pobrecita. Pero usted me entiende, árboles ornamentales, hermosas, que uno quisiera tenerlas en casas. En serio, yo quisiera tener una cacatúa. No la tengo, me encantan las aves. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede llevar la cacatúa como un perro. Está en ese lugar y no la puede migrar. Si usted viaja, se tiene que quedar ahí, porque tiene un problema en la cabeza que le hace daño. Se puede deprimir y morir el animal. Entonces uno tiene que vivir en ese lugar todo el tiempo y además son celosas. Se encariñan con una persona y después usted no se le puede acercar. Entonces son limitantes, pero fíjese que lo que le estoy dando con esto es una orientación de las cosas que Dios hizo y creó en variedad, en formas, colores, cantos, sonidos, de todas clases. ¿Y qué decir de los ángeles? Ángeles con alas, sin alas, con 2 alas, con 6 alas, ángeles que ministran, ángeles que son mensajeros específicamente, ángeles guerreros específicamente. O sea que las creaciones divinas del Señor son muchísimas, dinámicas, son tremendas. Ahora, con el ser humano, que también estamos dentro del reino admirable, es lo mismo. En nuestro planeta viven millones de millones. Creo que estamos cerca de los 8.000 millones de habitantes. Ahora, si a eso le sumamos los que ya pasaron, los que ya murieron, y todos diferentes, ¿qué creación tiene el Señor, no? ¿Qué pincelito, qué dibujito que puede hacer el Señor? Menos mal que no nos creó con 1, 2, 3 o 4 orejas, porque entonces era un problema. Pero sí tiene la personalidad de cada una de las personas que están aquí y las que no están aquí, bien definidas y bien diferentes unos de otros. Eso no hay ninguna duda. Cada uno es diferente porque a Dios le agradó la variedad y la individualidad. Cada uno de nosotros es distinto. Cada uno de nosotros tiene su temperamento, su forma de ser, su comportamiento, sus ñañas. Así que, ¿cuánto valor tiene la variedad para Dios? Infinita. ¿Y qué importancia le dio a la individualidad? Porque Dios no creó robots, creó personas individuales que toman sus propias decisiones, hacen y deshacen según crean en su corazón, con convencimientos. Somos únicos, mi hermano, inimitables en nuestra esencia. Usted es inimitable, nadie hay como usted. Por eso es que nadie debe menospreciarse ni menoscabarse, de ninguna manera. Nunca jamás tiene que decir ni pensar que usted no sirve, o que usted tiene un problema, o que no le aman, o etcétera, lo que quiera ponerle. Nunca, no lo haga, porque usted es creación de Dios. Y Dios no lo puso para sufrir. Dios no lo puso para sufrir, no lo puso para ser menoscabado. Dios lo puso para que usted disfrute y sabe que es maravilloso. Él nos ama tal cual somos. Como somos, te ama. Como quieras, te ama. Tenemos que aceptarnos
y amarnos así como somos. No hay otra forma, porque Dios lo hizo. Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? Al aire. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo? Que a veces tenemos problemas, no nos queremos acercar a las personas, no por timidez o por ser un poco corto, sino porque no queremos. Yo tuve una niñez complicada, entonces crecí y me desarrollé como una persona muy seria, bueno, ya se nota, ¿no? Pero una persona cerrada al mundo. Yo estaba ahí encerrado en mi propio mundo por un montón de problemas que había tenido y no me podía acercar a nadie. Los miraba, quería acercarme y no podía, no lo lograba. Tuve que esforzarme un montón y a través del tiempo el Señor hizo el cambio. Porque en cuanto me convertí a Cristo, no vaya a creer que era fácil ir a alguien a hablarle. Para mí no lo era, de ninguna manera, absolutamente no. Encima me dio un trabajo tremendo, terrible. Me puso de vendedor. Cuando fui a mi primer cliente, no sé ni por qué me tomaron en ese lugar, pero cuando fui a mi primer cliente iba en colectivo. Pasé de largo por lo menos 7, 8 paradas, porque me daba vergüenza bajar. Y volví caminando como pan y queso, ¿vio? Pan, queso despacito, para tardar mucho, a ver si cerraba. Y tenía la excusa de no entrar. Porque me daba vergüenza. Pero Dios trabajó conmigo. Cada día, cada oportunidad, escuchando mensajes, teniendo que hablar, sí o sí, en cada oportunidad, habla vos, da un mensaje, orá, cerrá el culto. Y a través del tiempo el Señor me convirtió en pastor. Y hoy, mi hermano, me sacan el micrófono y no sé qué hago. Porque hoy soy un hablador nato. Usted me deja hablar y podemos pasar semanas, no hay problema. Entonces Dios puede transformar al más duro, puede transformar a la persona más tosca, a la persona que no tiene un temperamento para hablar. Puede hacerlo. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted y con quien quiera. Porque es verdad. Ahora, Él me amó de esta manera. Yo no era capaz de acercarme a nadie, hablarle a nadie, no porque no quería, no sabía. Entonces nosotros tenemos que saber acercarnos a nuestro prójimo. Si tal vez no puede hacerlo, pídale a Dios. ¿Y sabe por qué todo esto? ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo? ¿Y cómo vamos a amar a nuestro prójimo si no nos amamos a nosotros mismos? Si yo creo que soy alguien inestimable, que yo no sirvo, ¿cómo le voy a decir a alguien que es una gran persona? Si no lo creo yo por mí. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Cómo le voy a decir a mi esposa, te amo, si yo no soy capaz de amarme a mí mismo, de tenerme en estima a mí mismo? ¿Cómo le puedo decir, sos de gran ayuda, sos mi amor y quiero que estés conmigo todos los días de mi vida, si yo no soy capaz de levantar los ojos y decirle gracias, Señor, por hacerme como soy? Entonces, hay una realidad que no se puede valorar y aceptar a otros si no te amas y te aceptas a ti mismo. Se lo muestro en Marcos 12, donde dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aún amando a Dios primeramente, tenemos que amarnos a nosotros mismos para tener capacidad de amar a otros. Y encima esto está escrito y está establecido por Dios. Así que mi hermano, mi hermana, si todavía tienes un pensamiento negativo, un pensamiento oscuro sobre ti mismo, cámbialo ahora. Porque Dios te dijo, no, yo te hice así, pero no para que sufras. Yo te hice así, pero no quise que vivas esas cosas. Yo quiero que hoy empieces a cambiar en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, y empieces a mirar a tu costado que tienes un prójimo. Y puedes amarte a ti tanto que te va a sobrar para darle a los demás.
y que a los demás les sobre para dármelo a mí también. Porque no es solamente de pareja la cuestión o de padres e hijos, es cuestión de amigos. Que es difícil, el que ya tiene cierta edad sabe que es difícil hacer verdaderos amigos. Porque el amigo está todo bien, pero pedirle prestado un poco de dinero y se fue. ¿O no? Al amigo le podés pedir prestado el auto, pero dinero no. Entonces, ese amigo que te puede prestar el dinero, que confía en ti, que valora tu capacidad y está pensando que tú vas a hacer las cosas bien, lo tienes que poder amar solo si tú te amas. Si no tienes la capacidad de amarte a ti mismo, si no tienes la capacidad de autoprestarte, no puedes pedir prestado, ni puedes prestar. ¿Sí me entienden? Ahora, yo creo que si somos hijos de Dios, que lo somos, algo genético de parte de nuestro Padre habremos recibido. ¿Qué le parece? Alguna genética divina tiene que haber entrado. Acabamos de recibir una Santa Cena. Acabamos de consumir el cuerpo y la sangre del Señor. Algo de genética tiene que haber entrado ahí, si no, ¿qué fue? Si yo lo hice en forma carnal, tomé solo un pedacito de pan y vino, pero lo hice en forma espiritual, recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor, hecho por el cual somos salvos y tenemos vida eterna. Algo de genética del Señor tiene que haber entrado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El menosprecio, mi hermano, quedó sepultado cuando conocimos el amor que Dios nos tiene. No se menosprecie. Usted es una verdadera persona de valor que Dios tiene y que quiere seguir festejando. Es ahí, mi hermano, en esta convicción, cuando tú tienes que pasar al plano de amor a tu prójimo. Cuando te amas a ti mismo. Ahora, Dios desea que estemos unidos. Por eso es que tanto habla de amar al prójimo. Por eso en estos dos versículos que leímos, dice al final del 31, no hay otro mandamiento mayor que estos, amar a Dios y al prójimo y a nosotros mismos. Porque quiere unidad, el Señor quiere unidad en la familia, quiere unidad en las comunidades, quiere unidad en las ciudades. Él no quiere guerras. Las guerras las hacen los hombres, porque están disconformes, porque están en desacuerdo, porque no se ponen ellos en concordancia para hacer las cosas. Un partido político que se pone en contra del otro partido político, porque a este le va bien, quiere que a este le vaya mal. Y no es así, porque el pueblo es uno solo. Perdón si tomo el ejemplo, pero válido. En las ciudades, en los mundos, en los países, pasa eso. Un país quiere algo que tiene el otro y le hace guerra. Sin necesidad, cuando se podían poner de acuerdo. Ahora, hay algo que debe quedar claro en nuestros corazones, y es que cuando hay más de una persona, siempre va a haber diferencias de conceptos. No todos pensamos igual. Somos distintos. Ahora, en el marco que uno quiera, hogar, trabajo, iglesia, amigos, como usted quiere, somos distintos. Usted tiene su compañero de trabajo, hace 20 años que está ahí al lado, haciendo lo mismo que usted y capaz que ni lo conoce. Y hablan todo el día. Pero puede pasar porque no congregan así, no son iguales. Entonces hablan, pero de cualquier cosa. A veces pasan las parejas, que hablan de cualquier cosa y no del amor y de las necesidades de uno y del otro. Entonces después vienen esos choques existenciales. Dios establece la unidad y Él es ejemplo de esto, mi hermano. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero con personalidades y características bien diferentes. Bien diferentes, en unidad, pero diferentes. Y entiéndase que unidad no significa igualdad, nada que ver. Dios es uno solo, pero la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparten la misma esencia y naturaleza divina. Pero con diversidades de funciones. Por ejemplo, el Padre es el origen y la fuente de absolutamente todo lo que está en la Biblia.
El Padre fue el que determinó lo que se iba a escribir, pero el Espíritu Santo fue el que inspiró a los que lo escribieron. Diferentes, pero iguales. El Hijo, bueno, el Redentor de la creación. Por Él estamos salvos. En el sacrificio de la cruz obtuvimos el perdón de pecados y la vida eterna. Pero siempre fue sumiso al Padre. El Señor escribió, mi Padre y yo, uno somos. Sin embargo, el Hijo hizo la obra del Hijo de Él. No era el Padre el que estaba en la cruz, era el Hijo, en su personalidad de Hijo. Y el Espíritu Santo es el ejecutor de la obra de los creyentes. Cuando tú oras y tú buscas la presencia de Dios, es a través del Espíritu Santo que lo logras. Dice que nos va a ayudar en la oración con gemidos indecibles para que el Padre te escuche y haga lo que tú le estás pidiendo. Es el que te va a llevar a toda verdad. O sea que el Espíritu Santo es impresionante porque hace todo lo que el Padre le dice, pero no lo hace por Él. Esta Trinidad son iguales, pero con diferentes posiciones. Nosotros somos iguales con diferencias entre nosotros. Pero justamente la parte del problema del hombre es que él a veces no está en una unidad. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros somos tripartita, cuerpo, alma y Espíritu Santo, y alma. ¿Amén? Ahora, en ocasiones, el cuerpo desea algo que no quiere ni el alma ni el espíritu. O al revés, viceversa, como quiera. No se establece algo que concuerden uno con el otro, sino que se opone. Y tan grande a veces son esos desacuerdos internos que nos hacen sentir mal. ¿Qué hago? ¿Voy al culto o no sé, al recital? ¿O le cambio el tema? Quiero verme mejor al espejo. ¿Hago gimnasio como helado? ¿Me pongo un cinturón más apretado y parezco un matambre y después me pongo una ropa más holgada arriba? ¿Qué hago? ¿Me entiende lo que quiero decir? A veces la mente, que es parte del cuerpo, no va con el espíritu, no va con el alma, porque ni siquiera el alma y el espíritu hacen lo mismo, porque en el alma están todos los sentimientos. A veces uno tiene ganas de pegarle una patada al perro porque está molestando ahí en la vereda, pero en el espíritu dice, no, pobrecito el animal, no tiene la culpa. Hay veces que nosotros queremos discutir fuertemente en el alma con alguien porque me las vas a pagar. Pero el espíritu dice, sos cristiano. No podés ponerte en esa posición. Se oponen entre sí y ambos vienen del Señor. Alma y espíritu es lo que Dios sopló en vida en cada uno de nosotros. Y eso es lo fantástico, que nosotros, si lo escuchamos a Él, vamos a resolver las cosas. Cualquier decisión que tome, si no está Dios, va a entrar en conflicto. Definitivamente. Porque los intereses y los sentimientos son diferentes. Porque el cuerpo, el alma y el espíritu son distintos. Por lo tanto, existen variedad de puntos de vista dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras necesidades, de nuestros gustos, de nuestras preferencias. Le hago un ejemplo más simple. El hombre y la mujer. ¿Parecemos iguales? Sí, claro. Dígale a un hombre que lleve 9 meses la criatura en su vientre a ver si puede. Si tuviera un vientre. La mujer es mucho más fuerte. Tiene necesidades diferentes. La mujer es una personalidad totalmente distinta. Puede hacer varias cosas a la vez. El hombre no. El hombre sí puede manejar y tocar bocina. Otra cosa no. Y una vez hice un ejemplo que es verdad. Usted quiere hacerlo gráfico. Bueno, tome una caja y póngale botones, lucecita, perillas,
póngale hasta timbre, eso es la mujer. Tiene que saber manejar la perilla, el botón, apretar lo que tiene que ser para que la mujer sea mujer. El hombre es una caja más chiquita y tiene una sola perilla, dice on-off. Ya está. La mujer se pone a mirar una película y la analiza, la mira, determina cómo es, sabe hasta cómo era el autor, se darle la vida. El hombre la pone a mirar, se duerme y le cae la baba. Somos así, Dios nos hizo así. Y somos hombre y mujer y necesitamos estar juntos para procrearnos. Necesitamos estar juntos para amarnos. Para que haya un verdadero amor fantástico, un abrazo de un te quiero mucho. ¿Sí me entiende? Dios nos creó de esta forma, no para que nos peleemos, no para que estemos en desacuerdo, sino para que aprendamos uno del otro. Lo que el hombre no tiene, lo tiene la mujer y viceversa. Y comparten un hogar, si es que lo hacen, y tienen que compartir las tareas, si es que lo hacen. Y no hace falta decir, bueno, vos andás a lavar los platos y a planchar y yo me voy a jugar a la pelota. No es así. Generalmente el que cocina no lava, ¿verdad? Bueno, a mí me tienen mal porque yo cocino y lavo. Claro, la señorita que está ahí, yo digo señorita a todas las damas, sin importar edad, si está casado o no, no importa. Para mí son todas señoritas. La señorita que está ahí, mi esposa, cuando estudia, yo tengo que cocinar, lavar, planchar y hacer todo. Porque no lo puede hacer. Ahora, ¿qué le voy a decir? No lo hagas. Reprimite. Deja de ser quien sos. No, lo tengo que alentar. Es como al niño. Quiero ir al gimnasio, pa. Quiero practicar esto, pa. Andá, ayúdalo, llévalo. Alentalo, que se fortalezca, que crezca en un deporte. Alentalo en la escuela. Hoy nos tocó votación. Yo vengo de Capital, usted ya lo sabe. Tuvimos más de 2 horas porque siempre hay alguien que no entiende de tecnología y ahora está el voto electrónico ese. Es fácil, pero hay personas que no lo entienden y están 20 minutos para hacer algo que tendría que ser 2 minutos. Pero ella votó en una escuela por su apellido y yo en otra por mi apellido. A ella le toca una escuela privada de monjas de alta alcurnia, muy cara la matrícula, y había cámaras en el patio, todo limpio, impecable, impoluto, una cosa impresionante, todo de blanco, muchas luces. Realmente un canto a la vida especial. Y a mí me toca a 6 cuadras de ahí. Una escuela pública de la capital federal. Hermano, si yo tuviera que estudiar ahí, me voy. Las paredes descascaradas, pedazos de agujero tapados con un pizarrón, escrito de láminas a mano mal hechas, todo raro, el piso, que faltaban baldosas. Estamos hablando de una escuela pública que el Estado la tiene que sostener. Dígame si Capital Federal no tiene dinero para sostener una escuela. Van sus hijos ahí a estudiar, son escuelas públicas. Y donde había algo de valor estaba enrejado para que no se lo roben. Es una escuela primaria. El niño se lo va a robar, no, el niño no puede, el adulto se lo roba. Pero es una escuela, dejando enseñanzas a los niños. ¿Qué le parece? ¿Me entiende que nosotros como civilización tenemos que evolucionar, no ir para atrás? Tenemos que tener el sentimiento de poder ver que las cosas que hizo Dios son para disfrutarlas. Quiero leerle un pasaje y se lo relato, porque es interesante. Estamos hablando de desacuerdos, si no se dio cuenta. Hechos 13, 4 y 5, dice: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí embarcaron para Chipre.
Llegados a Samaria, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también tenían a Juan de ayudante. No es el Juan que usted cree que está en la Biblia, y es otro que está en la Biblia, que es Marcos. Pero el primer nombre es Juan, Juan Marcos. Acá le pusieron solamente Juan. Le explico esto no solo para usted, sino para los que están viendo, porque después cuando lo publicamos le empiezan a decir, no, usted se equivocó, puso esto y mentira. Y tenemos que andar discutiendo y explicando por qué. Ahora, resulta que Bernabé y Saulo es Pablo. Cuando empezó la obra se llamaba Saulo, después Dios lo rebautizó y lo llamó Pablo. Cuando Bernabé y Saulo salen en su primera emoción, en su primera cita con el Señor, a hacer la obra del Señor, iban juntos. 14 años fueron juntos. Y al principio la Biblia los relata como Bernabé y Saulo, y en el capítulo siguiente dicen Pablo y Bernabé. O sea, Pablo iba creciendo, mientras Bernabé iba menguando. Porque el Señor quería utilizar a Pablo, tenía que instruir a Pablo en las letras, en el entusiasmo y con la energía que Pablo desarrollaba. Quería que esos viajes que estaban haciendo fueran de éxito. Esto es historia. Ahora, resulta ser que ellos llevaban a Juan Marcos, como hemos leído. Y en el versículo 13, mire lo que pasa de este mismo capítulo. Y después usted analice. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos. Disculpe, no están bien los anteojos. Y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Los abandonó. Mire qué clase de amigo, que vamos a hacer la obra, llego hasta acá, yo me vuelvo, chao. En el momento que más lo necesitaban, los abandonan. Ellos tuvieron que continuar solos la obra. Era necesario que estuvieran Pablo, Bernabé y Marcos. Y Marcos se fue. Se tomó el palo, como decimos acá, ¿vio? Sin avisar, sin explicar, nada, dijo, me voy. O sea que todas las persecuciones, injurias, amenazas, incluso Pablo fue apedreado, las sufrieron solo. Marco no, se fue. Ahora, cuando regresan a la iglesia y los estaban esperando con entusiasmo, Marcos quizás estaría escondido, vaya a saber si debajo de una silla o en el baño, cuando ellos venían a dar testimonio, o a lo mejor en su casa porque sabe que había metido la pata. Veo que a veces uno mete la pata y se esconde, o a veces se queda en la casa para que lo no nombren. Pasa, ¿no? Ahora, no vaya a hacer eso. Si metió la pata, vaya, pida perdón y siga. Somos seres humanos, ¿verdad? Ahora, escuche esta. Surge, esto es el mismo relato, surge un nuevo viaje. Te lo voy a leer, no está aburrido. Es historia. Pero quiero que se defina bien lo que es un desacuerdo delante de Dios y por qué pasan. Porque eso lo aplicamos a nuestra vida. El mismo Hechos, libro 15, del 36 al 38, dice así, mire. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Bernabé quiere darle otra oportunidad a Marcos. Era su tío. Marcos era sobrino de Bernabé y él quería de alguna manera demostrar que ya había madurado Marcos. Porque esto no pasaba de un día para el otro, pasaban meses en el medio. Entonces decía, bueno, Marcos ya cambió, yo hablé con él, ahora quiero ayudarlo, porque él ahora se siente dardeado, se siente que el enemigo lo quiere destruir.
demostrémosles que le hemos perdonado. Vamos a ayudarlo y no dejar que se sienta avergonzado. Eso es lo que decía Bernabé. Pero Pablo, al enterarse, dijo, no, de ninguna manera, no voy a llevar al que ya me abandonó en la tarea. Y ambos se mantuvieron firmes en su posición. Surge un desacuerdo. Mire este desacuerdo. El versículo 39 dice, se produce un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y viajaba por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. Mi hermano, 14 años juntos, cuántas vivencias, cuántas carpas compartidas, cuántas comidas compartidas, cuántos ayunos, cuántos azotes recibió cada uno, cárceles. A Pablo lo apedrearon, a Bernabé no, pero Bernabé sí lo presenció. Y discuten de tal manera por causa de un varón que se va uno para el norte y otro se va para el sur. Amigos íntimos, por un desacuerdo. Bernabé, le quiero relatar esto para que se entienda a dónde voy, para que uno lo pueda encajar en su propio problema, en su propia vida, ¿sí? Porque acá no somos policía que estamos averiguando la vida de nadie. Usted la conoce. Y si esto lo puede encajar en su vida, gloria a Dios. Bernabé era un hombre que consolaba las almas. Era puro amor. Él se dedicaba a que las personas sean valoradas, que cada individuo fuera especial, que la iglesia estuviera constituida de personas llenas de amor como él. Se necesitan muchos Bernabé, porque ellos todo el tiempo se ocupan de las almas. A veces los pastores no somos así, no nos damos cuenta. Por un montón de cosas. Yo estoy pensando en ese agujero que se hizo ahí y no me sale de la cabeza. Entonces, a veces uno se distrae y tiene problemas. Pero Bernabé no, Bernabé era puro amor, todo el tiempo. Pablo, en cambio, no quería saber nada de Marcos, porque era un hombre de convicciones, un hombre de compromiso, un hombre dinámico. Pablo era fuerte, fue el que fundó más iglesias, ganó más almas, es disciplinado y decidido. De hecho, casi el 60% del Nuevo Testamento son cartas de Pablo. Mire, qué hombre tan impresionante, que además dice que le sobró tiempo para la obra que Dios le dio. He terminado la obra, dijo. Y estaba ahí. No estaba arrastrándose, terminó la obra, ya no tenía nada más que hacer. De toda la obra que Dios le dio. Ahora, si nosotros pensamos lo que estaba haciendo Pablo, fíjese que él miraba un bien global. Bernabé miraba un bien local. Cada persona, tú, yo. Bernabé era así, individualista. Pablo no, veía ciudades, veía judíos, veía gentiles, veía toda clase de civilizaciones y sociedades. Y él se quería dar a ellos. Entonces, si él se detenía con Juan Marcos, es seguro que Pablo iba a restaurarlo, no hay ninguna duda. Pero ¿cuántos miles dejarían de conocer el Evangelio si Pablo se quedaba a restaurar a Marcos? Entonces, dale a Marcos, a Bernabé, que él le gusta hacer eso y está preparado para eso, y dale a Pablo todas las ciudades para que él las establezca, como está escrito en la Biblia. ¿Sí me entienden? Entonces se necesitaba de alguien definido que siguiera firme, adelante, a su ritmo, en su visión, en su mismo espíritu, un complemento.
que tomó con Silas, que era igual que él, que estaba bien plantado para hacer la obra. No necesitaba a su lado nadie que dudara al comenzar la obra. No se puede. La enseñanza que tenemos es que saber escuchar y aceptar otras opiniones es de valor, es de mucho valor, porque la verdad absoluta únicamente la tiene Dios. ¿Qué sabe usted más que Dios? Job quiso hacer lo mismo. Job le decía y le discutía al Señor, cuando Job estaba ahí, todo enfermo, todo lastimado, todo tirado, envuelto en silicio, empezaba a discutir al Señor, y el Señor lo dejó que hable. Hasta que a partir del versículo del capítulo 38, así que es largo Job, pero es lindo para leer. A partir de ahí le empieza a decir el Señor, ¿dónde estabas yo cuando hice las Pléyades? Y cuando hice el mundo, ¿dónde estabas tú? ¿Sabemos más que Dios? No, Dios sabe más que tú. Dejemos a obrar a Dios. Entonces, este desacuerdo que tuvo Pablo con Bernabé fue tan grande que, como dijimos, tomaron decisiones de uno va para un lado y otro va para el otro. Pero ¿sabe qué pasa, mi hermano? ¿Sabe qué cosa interesante fue esto? Que Dios lo permitió. Porque mientras iba Bernabé y Pablo, uno al lado del otro, hacían una tarea, pero solos hacían el doble de la tarea. Entonces a veces puede ser que Dios permita que te pasen desacuerdos en tu casa o en tu trabajo o en situaciones tuyas para que hagas el doble de la tarea de la que ibas a hacer. Puede pasar. Ahora, resulta ser que no siempre Pablo lo ve como alguien hosco y tosco, porque él era dinámico, sí, era una persona de carácter y temperamento, había que cuidarse de él. Pero resulta ser que en un momento, Pablo, ya sabiendo que Marcos se había arrepentido y había sido restaurado por Bernabé, lo llama y le dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Para los que escriben y estudian, eso está en 2 Timoteo 4:11. Ahora, hay un punto importante en esto. Ninguno de los dos, ni Pablo ni Bernabé, estuvieron apuntándose con el dedo, así como hago yo. Yo te dije, vos no me hiciste caso. No. Ellos estuvieron ahí discutiendo, hicieron su tarea y se terminó. Se olvidaron. A veces, mi hermano, las separaciones son buenas, aunque duelan por un tiempo, porque después se entenderá la razón por la que Dios la permitió, cuando son de parte de Dios, no del hombre. Algunos puntos que nos van a ayudar en caso de desacuerdo, muy importante. O sea, tenemos que dar lugar a otros puntos de vista, respetarlos. Hay maneras de pensar diferentes, obvio. Y eso no quiere decir que no se tenga razón. Aceptar otras opiniones lo que va a hacer es que usted sea más maduro y más humilde y crezca. Por ejemplo, mi esposa trabaja conmigo. Ella se ocupa de lo que es las partes de comercio exterior, de hacer los acuerdos con el exterior, con China, con Estados Unidos, con el que hagamos la compra. Y no hace más que esa papelería, que es importantísima y hay que estudiar mucho. Tiene un título muy interesante ahí. Incluso asesora a otras empresas. Pero no es la técnica que sabe qué es lo que hay que comprar, sino que yo fui el que fundó la empresa. Y yo sé
después de 42 años, qué es lo que el cliente necesita. Lo conozco bien. A todos los hice yo y después se los dio un vendedor. Entonces, en una oportunidad, ella me hace una corrección. Tendríamos que traer esto y esto y esto y esto. Y yo dije, no, vos estás equivocada, seguí con lo tuyo, con tus papeles. Eso nunca va a ser así. No, pero fíjate que si lo podemos traer por barco en lugar de avión, podemos bajar costos, vamos a vender más. Estás mal. ¿Sabe quién tenía razón? Ella. 42 años tirado a la basura. En 5 minutos me corrigió todo. ¿Sabe por qué se pudo hacer? Porque le dije, bueno, vamos a ver si tenés razón. Hagamos una vez así. Y tenía razón. A veces uno discute de balde. Cree tener razón. No la tenemos. No nacimos como el mejor de todos. Somos fallos. Y la persona que crees que no sabe, sabe más que vos. Es impresionante porque aceptar otras opiniones te pueden llevar al éxito, pero tenemos que tener cuidado con el orgullo. A veces por no querer aceptar la opinión, discutimos y se generan desacuerdos feos, tanto como el de Pablo y Bernabé, que fue permitido por Dios, como me separo, me voy a casa de mi mamá, no te quiero ver más. ¡Wow! Y ahí está la señora después arrepentida y no sabe cómo volver. Y el tipo está esperándola que venga, pero cuando se ven otra vez discuten. Porque los dos quieren tener razón. Y solo uno tiene razón. Bajemos los brazos. Dejemos que Dios actúe en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Permitemos la obra de Dios en nuestra vida. Ahora, si llega a tener una discusión, mi hermano, no asesine. Guarde el arma, la espada, lo que tiene ahí, porque hay que tener cuidado con los golpes bajos. Porque la mujer tiene a veces la costumbre de tener esa memoria tan prodigiosa que se acuerda lo que pasó hace 20 años. Y el hombre no, es básico, está en off, no funciona. Porque yo te dije cuando estábamos de novio y pasaron 20 años. Y el tipo no entiende nada. Es más de hoy. Nuestra memoria es más de corto plazo, más de ahora. Mi memoria no va a 20 años atrás. La mujer sí, pero ¿por qué no es que es mala? Es así, es su naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esos golpes bajos. Porque no sirven. No se puede reclamar lo que pasó hace 20 años. Tenemos que hallar gracia en la manera de hablar. La blanda respuesta quita la ira. De verdad se lo digo. Usted no puede discutir con alguien que no quiere discutir. Le leo esto. Dice así, y casi voy terminando. Santiago 3 dice, escúchenlo. Santiago 3:5. Oiga esto va para todos, para mí también. Y así también la lengua es un miembro pequeño. No, llega hasta acá nada más. Y sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. Es para mirarse los pies, ¿no? Nuestra lengua, cuando la movemos, dice cosas. Y resulta que hay una caricatura donde hay un sapo bien grandote con la lengua afuera y debajo hay una escritura que dice:
ponga su cerebro en funcionamiento antes que su lengua en movimiento. Porque a veces decimos cosas inconvenientes. Mire, mi hermano, a mí me enseñaron una cosa y que es verdad. Si usted tiene una discusión, un debate en su casa, a puerta cerrada, es como que uno rompe un almohadón de plumas y después que se dijeron un montón de cosas, que es romper el almohadón, uno se arrepiente y dice, bueno, te perdono, perdóname, fue sin querer. Junta las plumas y arma otra vez el almohadón. Bajo la cama, usted junta todas las plumas. Ahora, si esa misma discusión aparece en la calle o donde hay terceros no invitados, ese almohadón, esa discusión se rompe y pasó el viento y no junta nunca más la pluma. Y cuando esa pluma sigue su ruta, va a venir algún vecino, algún amigo o alguien inconveniente con un teléfono descompuesto a decirle lo que no era, a generar problemas. Entonces, la lengua es algo que nosotros tenemos que aprender a dominar en el nombre de Jesús. No solo es para la oración, la alabanza y para enfrentar al enemigo, sino que también es para condicionar nuestro espíritu en crecimiento para Dios. Me falta unos versículos. Yo no sé si leérselo en las dos versiones. Se los voy a leer en las dos versiones. ¿Me aguanta? Mire, está en Efesios, pero tenemos que leer las dos versiones. Efesios 4:29. Escuche esta versión que es la que estoy leyendo normalmente, la que estábamos leyendo hasta ahora, la Biblia de las Américas, versión Biblia de las Américas. Dice así, Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Bien formal, ¿verdad? Se la leo en Efesios 4:29 al 32, versión Dios habla hoy. Va a ver qué diferente. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios para quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad del Señor, el día que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Se entendió más? Porque a veces nosotros nos motivamos y nos movemos de acuerdo al momento de alegría. No es lo mismo haber pateado un mueble con el pie descalzo y después que te vengan a reclamar algo, a haber festejado el cumpleaños y que vengan a reclamarte algo. Si uno está feliz, deja pasar cosas. Si uno está dolorido, no deja pasar cosas. Entendámonos esto, porque no es solo nuestra comunidad, es nuestra vida. Como acá, en Buenas Nuevas, hemos establecido que esto es un hospital del alma. Y queremos que no solo la comunidad de Isidro Casanova, sino las que están alrededor, puedan crecer
desarrollarse y llegar acá con sus necesidades y poderlos ayudar. Aquellas personas que están sufriendo las queremos ayudar. A aquellas personas que tienen necesidades las queremos ayudar. Queremos alentar, fortalecer, instruir y queremos y deseamos bajo todo concepto que el reino de Dios se establezca en esta ciudad. Lo queremos hacer y lo vamos a lograr desde aquí, desde este pequeño lugar. Hay otras iglesias, harán lo que tengan que hacer, pero nosotros nos vamos a poner como pioneros. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé que su corazón está cambiando. Yo sé que muchas personas que están aquí van a hacer la obra en sus hogares. Yo entiendo que todos tenemos dificultades. Primero para los que están detrás de cámara. Yo entiendo que hay quien se enseñorea con nosotros y eso no es bueno. Entiendo que hay personas toscas, con una educación pobre, con una crianza difícil y que hoy de adultos no son capaces de reaccionar amablemente. ¿Se entiende? Pero también entiendo que cuando está Dios presente en nuestras vidas, esas cosas cambian, pueden cambiar. Por eso te invito a ti que estás escuchando esto y que ya llegaste hasta acá, a que aceptes este Dios precioso, que aceptes a Jesucristo en tu corazón, para que Él haga la obra en ti, en tu casa, en tu familia, para que Él pueda llamarte y tú escuches ese llamado y mañana puedas disfrutar de la presencia de este Dios maravilloso. Hoy es el día, ahora es el momento. Ahí van a aparecer las redes sociales, te vas a poder comunicar y vas a recibir una palabra de aliento, de fortaleza, que cubra tus necesidades. Y vas a descubrir que hay un Dios maravilloso que te llamó y te ama.